Por favor, permanezcamos de pie para leer la palabra de nuestro Dios. Yo voy a leerla, vamos a leer alternadamente. Yo leo el primero y ustedes leen el que sigue, y así sucesivamente hasta llegar al final, que lo vamos a hacer todos juntos. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, 14, 17: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora leamos todos juntos. A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias. Tomen asiento, por favor. Como cada año, recordamos realmente el último domingo de este mes, el mes de la Reforma, y este año vamos a tomar como 2 domingos para hablar una serie corta que se llaman las características de la Escritura. Y hemos estado hablando acerca de que la Biblia es la palabra de Dios en el mes de la Biblia. Hemos hablado también acerca de la suficiencia de las Escrituras, y en este mes de la Reforma siempre tocamos una doctrina que ha sido fundamental en la Reforma protestante del siglo XVI. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que vamos a hacer también en esta ocasión, cuando vamos a hablar de estos 2 temas. Vamos a estar tocando 2 temas. El día de hoy vamos a tocar la doctrina de la claridad de las Escrituras, y la siguiente semana vamos a tocar el tema de la necesidad de las Escrituras. 2 doctrinas fundamentales en la Reforma protestante. Y hemos tomado este pasaje de 2 Timoteo del capítulo 3, 14 al 17, aunque no vamos a exponer completamente el pasaje, pero vamos a tomar una parte que nos habla acerca de la claridad de la Escritura. La doctrina de la claridad de la Escritura, o se llama también con su nombre un poquito más, podemos decir, teológico, la doctrina de la perspicuidad de la Escritura. Ese es realmente el nombre con el que se conoce, pero perspicuidad significa claridad, o sea, algo perspicuo es algo claro. Y cuando decimos perspicuidad de la Escritura, estamos hablando de la claridad de la Escritura. Esta fue una postura que tomaron los reformadores, porque la Iglesia Católica, y vamos a ver un poco más después, decía que la Escritura no se podía entender, que era oscura, y que por tanto necesitaba el apoyo tanto de la majestad católica como de la Biblia y como de la tradición católica para entender. Si necesitaba que los maestros especiales de ellos enseñen la palabra de Dios, y los reformadores plantean lo que se llama la doctrina de la claridad de las Escrituras, y ellos dicen: la Escritura es clara, la persona que la lea la puede entender, pero la tiene que leer. Entonces la Escritura puede ser entendida por todas las personas que buscan obedecer a Dios. Y así como Pablo dice en el versículo 14 de 2 Timoteo capítulo 3, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oremos. Padre bueno, bendice tu palabra, y que el día de hoy podamos entender esta doctrina, la claridad de las Escrituras, la forma en que tú te comunicas a través de las Escrituras, y que cada uno de nosotros que leemos podemos entender la salvación que podemos encontrar en el Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ayúdanos a entender, Señor, esta doctrina, y fortalece nuestras vidas y edifica nuestras vidas y confirma nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. En este versículo 14 dice el apóstol Pablo, en esta segunda carta a Timoteo, le dice: pero tú persiste en lo que has aprendido. Dice: y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, refiriéndose al mismo. Y el versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Esto plantea un asunto de claridad,
porque si un niño puede entender la palabra de Dios, y así como le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, es que la Escritura es clara. La Escritura es clara por sí misma y las personas que leen la Escritura pueden entender la Escritura. No sé cuál ha sido su primera experiencia cuando usted ha leído la Biblia por primera vez. Me pregunto si la pudo entender. Algunos comentan que han tenido alguna dificultad en entender las Escrituras. Es más, algunos comentan que aunque leen la Biblia, no la pueden entender. Mientras que es cierto que partes de la Escritura son difíciles de entender, así como Pablo nos habla en 2 Pedro, nos habla en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, que algunos tuercen las Escrituras que el apóstol Pablo escribió, porque algunas hay difíciles de entender, dice el apóstol Pedro, pero la palabra de Dios por sí misma responde que es clara por sí misma. En el siglo XVI los reformadores plantearon la doctrina de la perspicuidad de las Escrituras, que es lo mismo que decir la doctrina de la claridad de las Escrituras. Y esta es la doctrina que el día de hoy vamos a hablar. Y estamos basando nuestra palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 14 al 17. Hermanos, la respuesta ante la postura de la Iglesia Católica que enseñaba que la Escritura no es perspicua, que la Escritura no es clara, que estaba muy obscura y que era difícil de entender para las personas comunes. Los sacerdotes y los obispos enseñaban que la Biblia no era clara y que la gente no debía confiarse a la gente común para que pueda interpretar las Escrituras, incluso leerlas. Por eso es que ellos tenían las Escrituras solamente en latín y no había las Escrituras en los idiomas vernaculares. Cuando decimos idiomas vernaculares suena un poco extraño, porque cuando decimos el día de hoy un idioma vernacular, no son los idiomas que actualmente conocemos, como es el español, el inglés, mayormente aquí en los Estados Unidos. No son considerados idiomas vernaculares. Pero otros idiomas que hablan las tribus aquí en los Estados Unidos, o pueblos nativos en Sudamérica, o en toda Latinoamérica, podemos decir que son idiomas vernaculares. Y a veces ni siquiera idiomas, sino dialectos. Pero en aquel entonces, cuando estamos hablando, en el siglo XVI, todavía algunas lenguas estaban en su desarrollo, no estaban en pleno desarrollo mismo, se consideraban las lenguas europeas, tanto el español, el inglés, el alemán, el francés, se consideraban lenguas vernaculares, porque todos esos países habían tenido origen en el Imperio Romano, y en Roma el idioma oficial era el latín. Todo aquello que no era latín o griego era considerado idioma vernacular. Entonces, este era el asunto. Por eso que los sacerdotes y los obispos enseñaban que la Biblia no era clara. Y entonces, que no podían leerla todos y confiar que las personas lean la palabra de Dios en su idioma vernacular, no era recomendable. Los reformadores creyeron que la Biblia proclama su propia claridad, que Dios puede comunicar su mensaje a todos los hombres, incluso a los que no sabían leer ni escribir. Esto plantearon los reformadores, porque la Iglesia Católica se oponía a que lean la palabra de Dios, porque no confiaban que las personas pudiesen entender especialmente de los idiomas vernaculares, que eran francés, alemán, inglés, español. Entonces, los reformadores plantean esta doctrina que se conoce como la perspicuidad de las Escrituras. Esto quiere decir que las Escrituras son suficientemente claras como para cualquier persona que la lea pueda entender su naturaleza pecaminosa y encontrar la salvación en el Señor Jesucristo. Era lo que sucedía en el siglo XV y aún hasta el día de hoy la Iglesia Católica Romana se atribuye que es la única que puede interpretar la Escritura consultando con su tradición. Pero la misma Escritura nos habla de su propia claridad o perspicuidad y que nadie puede atribuirse a sí mismo o decir que es la única fuente para hacer entender las Escrituras. Entonces, este fue uno de los principios
de la Reforma Protestante, la perspicuidad de las Escrituras, juntamente con otros principios como la iluminación del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios, o como la inerrancia de las Escrituras, que la Escritura no tiene error porque es la palabra de Dios, o también la suficiencia de las Escrituras, que la Escritura es suficiente para que el cristiano pueda vivir su vida de fe. Entonces, vemos que esta doctrina ha dado un resultado, y así como Pablo le decía a Timoteo, que desde tu niñez has aprendido las Escrituras. Si un niño puede aprender las Escrituras, si un niño puede entender las Escrituras, todos pueden entender las Escrituras. Como consecuencia de esta creencia y de esta doctrina, de la claridad de las Escrituras, hombres de Dios como Wycliffe o William Tyndale o Martín Lutero empezaron a traducir la Biblia a los idiomas que hemos dicho que eran vernaculares para ese tiempo. Lo mismo que en español, la Biblia completa se acaba de traducir por primera vez por Casiodoro de Reina el 26 de septiembre de 1569. El impresor fue Guarín, que imprimió 2.600 ejemplares y se publicó en Basilea ese mismo año. Es por eso que el mes de septiembre nosotros celebramos el mes de la Biblia, especialmente en el ambiente cristiano latinoamericano. Pero ¿por qué Casiodoro de Reina fue inspirado para poder traducir las Escrituras, en este caso del griego y hebreo, a un idioma vernacular que es el español? Justamente por su creencia en la doctrina de la perspicuidad de las Escrituras, de la claridad de las Escrituras. Los reformadores creían que las personas, y siguen creyendo y seguimos creyendo porque estamos en esa misma tradición, que todas las personas debieran leer la palabra de Dios, que la Biblia debiera estar al alcance de cada una de las personas de este mundo. Entonces surge a través de esta creencia, de esta doctrina, las primeras traducciones de los idiomas originales a los idiomas vernaculares. Pero ¿qué significa la claridad de las Escrituras? Yendo un poco más allá. La Confesión de Fe de Westminster, posteriormente la Confesión Bautista de Fe de 1689, en su capítulo 1:7 dice: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar en las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Esto ya habían resumido, porque los reformadores ya habían planteado este principio y ahora llega a ser parte de esta confesión de fe y que refleja la confesión de fe que también nosotros tenemos respecto de la claridad de las Escrituras. Hermanos, y también encontramos esto en nuestra constitución y reglamento de Emmanuel Bible Church. Si usted revisa nuestra constitución y nuestros reglamentos, usted va a encontrar algo parecido a lo que dicen en esta confesión de Westminster. Dice en la sección 1 del preámbulo de la Constitución de Emmanuel Bible Church: la enseñanza de Emmanuel Bible Church se basa en las Escrituras. El presente artículo 5, quinto, presenta nuestra declaración de fe y refleja aquellas doctrinas que los ancianos y la congregación consideran esenciales para el entendimiento, la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios, basándose en una interpretación de las Escrituras que es, dice, normal. O sea, entender las palabras contenidas en las Escrituras en base a su uso común, a menos que el contexto indique lo contrario. Es literal. Entender el significado de las Escrituras en su sentido ordinario, salvo que el contexto requiera una interpretación en sentido figurado. Es gramatical. Utiliza las reglas aceptadas de la gramática para interpretar el texto. Es histórica. Entender las palabras de las Escrituras en el contexto de la época en la que se escribieron. Y es sistemática. Categorizar y comparar la enseñanza de las Escrituras en el marco de la totalidad de las Escrituras. Y aquí dice: los ancianos de Emmanuel Bible Church creen y afirman que la presente declaración de fe refleja la verdad de la palabra de Dios. Lo que acabamos de leer es nada más que un apoyo y repetición
también de lo que creían los reformadores, la claridad de las Escrituras. Immanuel cree en la claridad de las Escrituras y en la perspicuidad de las Escrituras, obviamente. Entonces, encontramos en la palabra del Señor que la doctrina de la claridad de las Escrituras significa que el mensaje central de la Biblia es claro, entendible, y que la misma puede ser interpretada en forma normal y en sentido literal. En otras palabras, la persona que abra la Biblia y la lea, la va a poder entender. Esa es la doctrina de la perspicuidad de las Escrituras, la claridad de las Escrituras. No necesita una especial preparación para poder entender la palabra de Dios. Y esto es lo que los reformadores plantearon. Y tenían razón, porque la Biblia afirma su propia claridad. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cómo la misma Biblia afirma acerca de esta doctrina de la perspicuidad de las Escrituras. La claridad de la Escritura en el Antiguo Testamento, hay varios pasajes en que muestra el Antiguo Testamento acerca de la claridad. Deuteronomio 6, 4 al 7, en el Shema dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si esto es lo que ha mandado Dios en el Deuteronomio, es porque la Escritura tiene claridad. La Escritura puede ser entendida por aquellos que la leen. Y también en Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. El Antiguo Testamento afirma la claridad de las Escrituras. El Antiguo Testamento afirma la perspicuidad de las Escrituras. La persona que la lea va a entender la palabra de Dios. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Está hablando de la sencillez con que una persona lee. Uno no va a necesitar alta educación para poder entender la palabra de Dios. Esto es lo que los reformadores han dicho. Porque de qué manera el Señor hubiese explicado su propia palabra en el primer siglo, cuando llamó a sus discípulos, y muchos de ellos no eran gente que había estudiado. Y la gente que le escuchaba, muchos de ellos no sabían leer ni escribir, pero habían aprendido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara, la perspicuidad de las Escrituras. Y como dice Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y eso es lo que es la palabra de Dios. La claridad de la Escritura en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor le preguntan al Señor, Él nunca dice que el Antiguo Testamento no se entiende. En cambio, les reprocha a ellos de que no entienden las Escrituras. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando el Señor les reprocha que no entienden las Escrituras, es que ellos deberían de entender las Escrituras. Las Escrituras son entendibles, son claras, son perspicuas las Escrituras. Lo que pasa, que la persona probablemente no busca con sinceridad en la palabra de Dios. Probablemente va a la palabra de Dios no para obedecer la palabra de Dios. Sencillamente no se acerca a la palabra de Dios. Mateo 12, 3 al 5 dice así: pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes?
¿O no habéis leído la ley? Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Aquí está reflexionándoles el Señor a ellos su falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y está reflexionándoles en el sentido de que la Escritura es clara, que se puede entender. Les está mostrando que ellos, a pesar de que leen, le está diciendo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? ¿Eso qué quiere decir? Que es la responsabilidad de todo creyente. Leer la palabra de Dios, porque la Biblia ha sido escrito tan claramente que uno lo puede entender. O sea, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento afirman la doctrina de la claridad de las Escrituras, aquello que los reformadores apoyaron y aquello que los reformadores empezaron a hacer como consecuencia de creer en la perspicuidad de las Escrituras. Traducir la Biblia de los idiomas originales a los idiomas vernaculares. Desde entonces se ha vuelto un ministerio de la Iglesia, la traducción de las Escrituras a las diferentes lenguas del mundo. La Biblia es el libro más traducido en el mundo. ¿Por qué? Porque es la verdad de la palabra de Dios y nace en la creencia de los reformadores, en la doctrina de la perspicuidad de las Escrituras. Mateo 21, 42. ¿No habéis leído las Escrituras? Mateo 22, 31. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído las Escrituras? Y así varios pasajes en los cuales el Señor reclama de su audiencia, de la responsabilidad que tienen de mirar la Biblia, de la responsabilidad que tienen de leer la Biblia, y que no es un texto oscuro, sino es claro, y aquellas personas que leen pueden encontrar la cosa más importante, que es el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Pero hay ciertos requisitos que la Escritura plantea para aquellos que se acercan a la Escritura. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí hay una respuesta. Aquel que no entiende la Escritura dice es hombre natural. ¿Qué es hombre natural? De acuerdo al apóstol Pablo aquí. Está hablando de una persona que no conoce al Señor Jesucristo, que no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Una persona que no conoce al Señor Jesucristo no va a entender las Escrituras. No se aplica la perspicuidad de las Escrituras a una persona que no ha conocido al Señor Jesucristo. Porque el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, Él es el que nos ilumina y nos hace entender las Escrituras. Esto hemos hablado hace 2 años, creo, la doctrina de la iluminación de las Escrituras. Entonces el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, no le hacen sentido las cosas que leen la Biblia. Dice, parece aburrido. La Biblia parece aburrido. Y alguien me decía, yo prefiero ver videos de la Biblia, eso entiendo mejor. ¿Sabe qué? Cuando el Señor estaba aquí no había videos. Uno tiene que leer la Escritura. Porque la Escritura tiene suficiente claridad. Porque además de eso, la Escritura es la palabra de Dios. Un video no reemplaza la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado, eso es la Biblia. Y dice que tiene claridad, tiene perspicuidad, por aquello que algunos por traducir de los idiomas originales han perdido la vida. Y siguen perdiendo la vida por traducir las Escrituras a diferentes idiomas vernaculares. 2 Corintios 3, 14 al 16 dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, fíjese, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. El que no tiene a Cristo, el que no se ha rendido al Señor, no va a entender la palabra de Dios.
hasta que el velo le sea quitado cuando seas rendido al Señor Jesucristo. Lo que la doctrina de la claridad de las Escrituras nos enseña y significa es que la Escritura afirma que puede ser entendida, pero no de una sola vez. Entender la Escritura es un proceso. Josué 1:8, y meditarás en ella día y noche, está hablando de eso. Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca. Es que en una sola leída no se puede entender la Biblia. Hay que leerla y releerla y leerla, releerla. La doctrina de la claridad de las Escrituras no significa que usted en una leída ya leyó para siempre. La doctrina de la claridad de las Escrituras, de la perspicuidad de las Escrituras, nos habla de un proceso de entender. Que el que lo lee persiste en las Escrituras. Y lee, y lee, y lee. La Escritura afirma que puede ser entendida, pero no sin esfuerzo. Eso habla también en Esdras 7:10. La doctrina de la claridad de las Escrituras es verdad. Hemos visto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero cuesta esfuerzo sentarse a leer. Cuesta dejar algunas cosas para sentarse a leer y comprobar la doctrina de la claridad de las Escrituras. Ahora, si vamos a tener otras preferencias, si nos gusta el entretenimiento en lugar de dedicarnos a entender la Escritura, no vamos a entender. Si estamos dedicados al mundo, nos gustan más las cosas del mundo, la Escritura no nos va a entender por más que la doctrina de la claridad de las Escrituras, la perspicuidad de las Escrituras sea cierta, no vamos a entender. Porque nuestro interés no es el obedecer la palabra de Dios, sino es tal vez andar tras los deseos de este mundo. La Escritura afirma que puede ser entendida, pero no sin los medios ordinarios. Por eso tenemos Biblias de estudio bíblico. Tenemos hermanos que han vivido en otras épocas y que viven actualmente y que nos enseñan cómo entender mejor las Escrituras. Esos son los medios ordinarios. Hay diccionarios bíblicos que nos pueden ayudar a entender los términos bíblicos. Hay diccionarios teológicos que nos pueden enseñar las doctrinas que estamos estudiando. Hay atlas, en su propia Biblia hay mapas que nos ayudan a entender. Y estos son los medios ordinarios. La Escritura afirma que puede ser entendida, pero no si el lector no está dispuesto a obedecer. Santiago 1, 22 al 25. Dice, sed pues hacedores de la palabra de Dios, no tan solamente oidores, ¿no? La doctrina de la claridad de las Escrituras es cierta, la perspicuidad de las Escrituras es cierta, pero la persona que se acerca a la palabra de Dios tiene que estar dispuesta a obedecer la palabra de Dios, si no, no la va a entender. No va a ver la verdad de la palabra de Dios en las Escrituras, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Porque si uno se acerca a la palabra de Dios solamente para ver, para encontrar información, y no para obedecer, es un ciego forzado. No quiere ver. Entonces la doctrina de la claridad de las Escrituras es verdad, pero es para personas que están dispuestas a obedecerla. La Escritura afirma que puede ser entendida, pero no sin la ayuda del Espíritu Santo. Salmos 119, 18, 1 Corintios 2, 14. Y aquí conecta con la doctrina de la iluminación de las Escrituras. Esto quiere decir que las Escrituras no se pueden entender si no es por la iluminación del Espíritu Santo. Si no se tiene el Espíritu Santo, la doctrina de la claridad de las Escrituras se cumple por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso no viene sin la rendición al Señor de nuestras vidas. La Escritura afirma que puede ser entendida, pero no sin el malentendido del factor humano. A veces, cuando leemos una parte de la Escritura, nos entendemos mal. Y andamos a veces felices 2 o 3 días pensando que así es la cosa. Pero ocurre que preguntamos a un hermano, ¿has leído este pasaje así? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este otro? Y el otro hermano ha aprendido mal la Escritura. Pero no por eso la Escritura no es clara. Aquí el problema no es la Escritura, sino el que lo lee es el problema. A veces el que lee la Escritura, viene ya con una presuposición en su cabeza.
con una determinación ya en su cabeza. Y entonces, esta persona puede, diremos, tener una idea equivocada de esto. La Escritura afirma que puede ser entendida, pero no completamente. Nos va a llevar tiempo entender las Escrituras. Va a llevarnos toda nuestra vida. Probablemente algunas cosas no vamos a entender hasta el final. Pero un día cuando estemos con el Señor vamos a comprender todas las cosas. Un día cuando estemos con Él vamos a tener muchas y no vamos a necesitar ya, porque vamos a estar con la palabra viviente, con el Señor y para siempre. Hermanos, cuando Pablo les recomienda a Timoteo, le dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muestra la utilidad de las Escrituras. Y en la Confesión de Westminster y también en la Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo 1:7 dice: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer, guardar para salvación se proponen y se exponen tan claramente que en uno u otro lugar de las Escrituras, que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Entonces podemos decir que la doctrina de la claridad de la Escritura o doctrina de la perspicuidad de las Escrituras significa que el mensaje central de la Biblia es claro y entendible y que la Biblia puede ser interpretada en su forma normal y en su sentido literal. En otras palabras, los que leen la palabra del Señor por la ayuda del Espíritu Santo van a entender lo que dice la Escritura. Y la Biblia transmite su mensaje, que es el mensaje de salvación. Y para esto solamente hay que leer las Escrituras. Si un niño puede entender, todos pueden entender. Creo que el más gran desafío que nosotros tenemos, y alguien lo dijo, el camino a veces más largo para poder viajar es cuando está en su living, levantar su Biblia para poder leer. A veces es ese camino que nunca vamos. Pero le animo que usted, viendo el impacto que ha tenido esta doctrina en la Reforma para la traducción de las Escrituras, aproveche de ese beneficio de disfrutar de la claridad de las Escrituras, de la perspicuidad de las Escrituras en su vida. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, en este día, y gracias por tu palabra. Gracias por las cosas, Señor, que tú nos das, especialmente por las Escrituras, y por todos aquellos hombres que han vuelto a los principios de tu palabra, y de esta manera, Señor, podemos disfrutar el día de hoy de versiones traducidas de las Escrituras, de las cuales, Señor, podemos entender y conocer la verdad y caminar en la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.